Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el que la nave de la imaginación hoy nos está llevando nada menos que a España para platicar con nuestro amigo Ricardo Bilbor, que es un tipo que quiere mucho a México, que quiere mucho a nuestras cosas y que está implicadísimo en la cultura latinoamericana, hispanoamericana, de dos continentes en un solo hombre, y que este primer trimestre de 2023 está chambeando, pero como no tienen una idea. Hoy vamos a platicar de su nuevo libro, La Noche Triste, que hizo con el dibujante Pablo Sauquillo, ayudados, apoyados y mejorados por los coloristas Carlos Mercé y Alicia Soria, pero además está ahorita echando a andar nuestro amigo Ricardo una versión en cómic de el Don Juan Tenorio, que está chula de preciosa, en la cual colabora Claudio Sánchez, y está también con su cómic Montemar, que le ilustra Rodrigo Vázquez, y su primera novela corta que está echando a andar tambor con Max Bento, que es otro viejo conocido de Rompeviento TV y Santos Comics, por haber hecho con él El Viejo y el Narco, que está en Panini México, que está bruta, 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 pero vamos a hablar hoy de La Noche Triste. Acompáñenos. Ricardo Bilbor, tenerte en Santos Comics es nada menos que un honor, un gustazo. Gracias por acompañarnos. Lo mismo digo, Martín, para mí es un placer estar aquí. Ricardo, ahorita vamos a platicar de tu obra más reciente, nada menos que La Noche Triste, que, oye, después de 522 años, cuando menos a los mexicanos nos muestra lo que pudimos hacer, como la reorganización española y sus aliados indígenas, ¿cómo no? Destruye un imperio, destruye una cultura y destruye una forma de vida y crea algo nuevo y diferente. Cierto. ¿Dónde empieza tu Noche Triste? Pues en el cómic todo empieza cuando Moctezuma sube a la azotea. Él, a instancias de Hernán Cortés, sube a la azotea del palacio de Axayácatl para conseguir que la gente deje de... En ese momento ya se ha iniciado la rebelión y han rodeado el palacio y quiere matar a los teules, a los castellanos. Él quiere detener eso de alguna manera. Y su último recurso es Moctezuma, quien él por que entonces ya despreciaba, y lo hace subir al azote a hablar con un pueblo que en ese momento ya lo rechaza y lo llama Cuiloni incluso, en esos momentos. Sí, no repitamos la palabra, no vaya a ser que nos desmoneticen, sí. Pero sí, le cuestionaban seriamente su preferencia sexual. Sí, efectivamente, un poco su... Es curioso, ¿no? Como cultura siempre se ha cuestionado un poco la virilidad de esa manera, ¿no? Curioso, ¿verdad? No, pues eran los tiempos y todavía vivimos los resabios de aquello. Pues ya ves que la FIFA castigó a la selección mexicana por andar gritando cosas. Sí. Algo... Pero entonces, esta es una de las versiones de cómo se desata La Noche Triste. ¿Tus fuentes cuáles fueron? Yo, en cuanto a las fuentes, he tirado mucho de la historia verdadera de la conquista de Hernándezillo. Es la única que tenemos de primera mano, alguien que lo vivió allí. Luego, de Matthew Restal, que es un historiador que ahora, junto con Navarrete, parece que son de los que más se habla, ¿no? Me gusta mucho lo de los mitos de la conquista. Pero quizá el que más me ha influido, junto con, yo diría, con Visión de los Vencidos, sería Hugh Thomas. Hugh Thomas y
Y su obra en general yo creo que es la que más me fui, es la que es el que más veo, quizá me equivoco, pero lo veo un poco más objetivo en muchas cosas. Ahora empiezas cuando el conflicto ya está a punto de desatarse. Sí mencionas la matanza del Templo Mayor, digo, eso fue... A ver, la masacre del Templo Mayor o la matanza de Toscatel aparece en el cómic porque, a ver, el dibujante en realidad quería hacer un cómic de acción. Él sí que me pidió un cómic de acción, de peleas. Entonces yo aproveché para hablar sobre La Noche Triste, que es un episodio que a mí me fascina. Entonces, lo que yo sí que quería hacer era, quería que hubiese una compresión del tiempo y de la acción. No quería que todo el cómic ocupara lo que se cuenta, más de 2 horas, pero es imposible hablar de ciertas cosas si no introduces ciertos flashbacks, claro, si no hablas de ciertas cosas del pasado. Y aunque hay una base histórica grande y muchas, yo diría que el 90% de lo que aparece está documentado, sí que he metido algunos elementos a históricos y he dado, por ejemplo, más protagonismo a 2 personajes. Uno es Cuauhtémoc, que es un personaje que siempre me ha fascinado, siempre, y otro ha sido Alvarado. Y Alvarado, digamos que es alguien a quien siempre le he tenido, como decimos aquí en España, un poco de ganas, ¿no? Porque lo que hizo en el Templo Mayor y muchos de sus comportamientos posteriores siempre lo he visto un poco como un psicópata, la verdad. Entonces, digamos que no sale muy bien parado en este cómic. Pero entonces, Cortés es un protagonista que viene detrás de Alvarado. Sí, Cortés es protagonista, pero el que es el hilo conductor, el que nos va a servir, los que nos van a servir de hilo conductor durante toda la obra son Alvarado sobre todo y Cuauhtémoc también. También aparece Cuitlahua, que Cortés es el que lleva la voz cantante en cuanto a las tropas, porque él era el general, él estaba al mando de todos, pero sí que me interesa un poco, me interesaba vertebrar la historia alrededor de Alvarado, porque es un personaje Tonatiuh que me fascina para lo negativo y para lo positivo, pero sobre todo para lo negativo. Es uno de esos malos que dices, jolín, la historia me lo ha puesto aquí como si estuviera preparado. En la Ciudad de México todavía tenemos una calle que se llama Puente de Alvarado. Cierto, cierto. Eso es un episodio que siempre me ha parecido más cómico que otra cosa. Aparece en ese salto de Alvarado, que ya Bernal Díaz del Castillo ya lo desacreditaba y ya se burlaba, ya decía que eso no podía haber pasado. Y yo estoy completamente de acuerdo. Dudo mucho que rodeado por 30, 40 mil personas que te quieren hacer salto de pérdida. No, es que no me lo puedo creer. Tú estás tocando aquí temas muy delicados Sí, de un lado y del otro del Atlántico. cierto. Las fuentes son pocas y muchas tienden a estar de un lado y de otro. ¿Cómo puedes mantener la neutralidad tú como autor de cómics en un asunto tan controversial? Y reitero, a 522 años, todavía doloroso, todavía confuso para la sociedad mexicana. Sí. Sí, yo sé que este es un tema polémico, aquí en España también lo es. Lo que sucede, Martín, es que yo me acerco a la historia sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de trauma. Porque yo tengo claro, tú mismo ya lo has dicho varias veces, que estoy 100% de acuerdo contigo, es que esto pasó hace 5 siglos. O sea, cuando, por ejemplo, vuestro presidente AMLO quería que el gobierno español pidiera perdón, yo estas cosas, lo siento, pero no les veo ningún tipo de sentido. Yo no me siento responsable de lo que pasó en aquellos años. Yo soy español en el sentido sobre todo histórico, más allá de banderas y de patriotismo, es en el sentido histórico. Yo cuando veo lo que hicieron los castellanos en esa época y sus aliados, que sin sus aliados no se podía haber conseguido nada, porque Cortés iba con 500 hombres, no lo olvidemos, yo veo lo terrible, pero también lo sublime y yo me acerco sin complejos y sin traumas. Y hay algo que yo tengo una ventaja respecto a los historiadores. Yo no soy historiador y yo no hago historia. Yo en ningún momento olvido que yo estoy haciendo ficción.
y lo he hecho en algunos momentos. Pero, como te digo, a mí esta polémica no, sinceramente, no me afecta porque yo, esto es... voy a extenderme aquí un poco. Mira, yo voy a decirte una de mis teorías. Aquí en España la izquierda siempre ha querido o se ha quejado de esa moral católica, ¿no? Que yo creo que vosotros, allí también nosotros vamos el catolicismo y yo en muchas cosas de México lo veo igual. Y una de las cosas de las que se quejaban era del pecado original, con razón, esta idea de que tú naces en pecado, ¿no? Entonces, lo gracioso es que aquí en España la izquierda rechaza ese pecado original, pero defiende que nosotros hemos nacido con el pecado que nuestros antepasados cometieron, como si yo fuera responsable de lo que pasó hace 500 años. Y eso es absurdo. Yo creo, Martín, que lo que hay que ver, que es lo que aprendí yo durante la carrera y lo que me enseña el tiempo, es todas las cosas que nos unen a nuestros dos pueblos. Tenemos una historia en común, somos como primos, hermanos, y yo creo que hay que ver todo lo que nos une y no tanto lo que nos separa. Y luego utilizar la historia para comprendernos, sobre todo, un poco lo que somos y de dónde venimos. Ahora mencionaste pero no le pones nombre, siendo un cómplice de lujo. Tengo cómplices de lujo que son Pablo Sauquillo, el dibujante. Te voy a hablar un poquito de él, es un chico muy joven, tiene 23 años únicamente. Me lo presentaron hace 3 o 4 años y yo al principio dije, yo es que con gente tan joven yo no puedo trabajar. Y me dijeron, tú solo tienes que ver cómo dibuja. Y me quedé sorprendido. Es un chico que trabaja ya en animación y también para empresas de videojuegos estadounidenses. O sea, es un chico con muchísimo talento. Va a ser una figura mundial. Esta es su primera obra y va a ser la primera de muchas. Y el color, una colorista muy buena, que es la color, y la otra parte del color, otro colorista muy bueno, que es Carlos Merce. Entonces, ese es el equipo que hemos formado ahí y yo estoy encantadísimo de haber trabajado con ellos. En tus publicaciones en Facebook destacas que es un cómic apaisado, así como sale la primera compilación de los 300 Sí. de este inglés, caray, Sí. Miller. Sí, nuestra idea inicial, al principio queríamos hacer algo similar a un TVO francés que se llama Último Aliento, que es de Thierry Martin, que durante, creo que fue un año, hacía una página al día en blanco y negro y es una historia, es un western que es mudo completamente. Y es una viñeta, creo que, ¿cómo le llamáis en México? ¿Es viñeta o cuadro? Un cuadro por Viñeta, página. fundamentalmente viñeta. Bueno, como a veces también en España que lo llama cuadros o bueno, yo lo llamo viñeta también. Una viñeta por página únicamente. Pero cuando empezamos a hacerlo, pues pensamos que, bueno, podemos hacer 2 o 3 viñetas. Al final pusimos un máximo de 3 viñetas, sobre todo porque nuestra idea era hacerlo muy cinematográfico. Queríamos cuidar mucho los planos, los encuadres, que todo quedara muy, muy espectacular. Y luego cuando se lo enseñamos al editor, le dijo, haced una prueba con diálogos. Y cuando le dimos los diálogos, la verdad es que nos gustó más todavía. Entonces, al principio queríamos que fuera blanco y negro, una sola viñeta por página, y al final acabó siendo más de una viñeta. Lo único que nos dejó mantener fue el formato para hacerlo panorámico y cinematográfico. A todo esto, ¿cómo surgió la idea de hacer La Noche Triste? ¿Y cómo pones a Cortés como un tipo que lo pierde todo y que se reorganiza para ganarlo todo? ¿O quién es Hernán Cortés para ti? 2 preguntas entonces. ¿Cómo surge y quién es Cortés para Ricardo Bilbor? Pues la idea surge, te decía al principio que el dibujante quería un cómic de acción. Y yo aproveché yo cogí esta idea que yo tenía y le dije, sí, tengo algo de acción para ti, no te preocupes. Él no se imaginaba toda la documentación que iba a tener que hacer, porque si se lo digo yo creo que lo rechaza. Y toda esta idea muchas de estas ideas surgen cuando estudio la carrera. Yo soy profesor de lengua castellana y literatura. Y todas las asignaturas de literatura latinoamericana a mí me fascinaron. Tenía una profesora que estaba loca con México y yo recuerdo mucho su asignatura, la disfrutaba mucho. Y es ahí donde descubro yo el episodio de La Noche Triste y uno de los aspectos que me fascina es pensar en esos españoles cargados de oro que se hundían en el agua
esa imagen siempre me acompañó y siempre quise contar esa historia, ¿no? Esa idea de la codicia, esa codicia que te lleva a hundirte, pero cargado de oro. Sí. Entonces, esa huida de los españoles siempre me llamó también por el hecho de que, aunque la llamamos la noche triste, en realidad para los mexicas sería la noche de la victoria. Porque, Sí. aunque es una victoria un tanto pírrica, porque un año después fue la caída de Tenochtitlán, ¿no? Pero yo quería ponerle en el título, por cierto, en náhuatl clásico, la noche de la victoria. No me dejaron ponerlo en la portada, pero sí que está ese subtítulo está en el interior. Bien. Entonces, de ahí es donde surge. Y perdona, Martín, ¿cuál es la segunda pregunta que me habías hecho? Que se me acaba de ir explicando. De acuerdo contigo, ¿qué es Cortés? Vale. Yo, en cuanto a Cortés, aquí, al contar los hechos en una sola hora, no he podido profundizar quizá todo lo que me habría gustado profundizar en su figura. Pero al principio, yo creo que yo espero que llegue a México este cómic, cuando los mexicanos lo lean se van a sorprender de que un español lo trate así. Sí, ojalá. Yo creo que el español lo trate así, porque una de las cosas que más me llamaba la atención es que en los últimos días de Moctezuma, esto lo cuenta Bernardia de Castillo, esto no lo cuenta, esto se lo he leído yo a él, se refiere a Moctezuma como ese perro. No Ay, quiero hablar con ese perro. Entonces, yo eso no lo he omitido. Y al final, cuando aparece Cortés, en realidad aparece un poco como el malo, pero porque se refiere a él como, y lo llama perro. Pero así es como, esto es tal, ocurrió tal sí. cual. Esto lo cuenta Bernal Díaz, el desprecio que sentía al final. Y un poco eh, cómo tenía, no sé si como un síndrome de Estocolmo, pero tenía como fascinado, medio atrapado ahí a Moctezuma. Es curioso, ¿no? Pero luego también para mí Cortés lo que no se le puede negar es la valentía y lo que hizo después en Otumba, aquella victoria frente, frente a esos enemigos, pues tampoco se le puede negar, ¿no? Entonces, para mí en él confluye todo, sinceramente. En él veo algo tremendamente español, ¿no? Si te digo la verdad. Tanto en lo terrible, lo que pasó en Cholula, todo lo que él hace como en todo lo que consigue, si tú te paras a pensarlo, te metes en una ciudad de 200.000 personas y le pones grilletes al emperador y lo tienes sometido. Es que cuando hay gente que intenta desprestigiarlo en cierto sentido, digo, no sé, hay ciertas cosas. Dicen, no, pero es que hubo masacres. Es que claro que hubo masacres. Negar eso es ridículo. Es ridículo. También te digo que yo creo que si Cortés no se hubiese ido a por Pánfilo de Narváez, lo de la masacre del Templo Mayor yo creo que no habría ocurrido. Yo creo que él no habría hecho eso. Creo. Sí, porque resulta que Cortés se va a interceptar a Pánfilo de Narváez, que Sí, pretendía detenerlo por sí, órdenes del gobernador de Cuba, porque Cortés sale de Cuba, como decimos en México, a la brava para sí, sí, hacer sus cosas, sí, sí. para hacer su campaña de conquista. Ujú. Entonces se va Cortés sobre Pánfilo de Narváez, deja a Alvarado al mando de la Gran Tenochtitlán Sí, y se da la matanza del Templo Mayor. efectivamente. Pero también cuando sigue huyendo, después de la noche triste, Cortés pasa por Calacuaya, muy cerca de aquí, de tu casa, en Sí, Atizapán de Zaragoza, donde se baila y se goza. Y hace una matanza en Calacuaya cuando se está efectivamente. yendo todavía más para el noreste de lo que hoy es el Estado de México. Así es, O sea, efectivamente. era un río de sangre lo que estaba haciendo este Efectivamente. hombre. Es que eso no se puede negar. Es que para mí, por eso hay gente que me dice, no, que tú eres español ya, pero que yo sea español no quiere decir que Cortés no hiciera todo lo que hizo. Esto es así. Pero también hay veces, hay ciertas partes que uno también tiene que ver. Y es que Cortés eso no lo hizo solo. Y que los mexicas, los tenochcas, sobre todo, no eran. Es que hay gente aquí, sobre todo, que quiere hacernos creer como que los Tenochca, no sé, como que eran todos, es este mito del buen salvaje, como que eran todos unos santos cómics, que eran todos unos santos y que vivían todos en paz y en armonía antes de llegar, y en realidad Cortés se aprovecha mucho de cómo los tenía oprimidos al resto de, porque eran ciudades-estado, y él
y él establece pactos con ellos, pero lo que quieren es librarse de la opresión de los Tenochtitlan. Y Cortés se aprovecha de eso, claro. Entonces, toda esta es que es tremendamente complejo, es una historia tan compleja y tan rica que cuando empiezas a leerla, claro, a mí esas simplificaciones nunca me han gustado y yo he intentado que eso estuviera en cierta manera en el cómic, que se viera, que salieran los aliados, que tuvieran su parte de protagonismo, que la tuvieron y muy, muy importante, y que se viera un poco por qué se produce todo, que no es que Cortés y 500 hombres, porque esto cuando hay gente que lo defiende, digo, ¿tú sabes con cuántos hombres iba Cortés? Si eran 500, ¿cómo van a conquistar ellos? Lo que ocurre es que los tlaxcaltecas, los texcocanos, todos estaban muy hartos de los tenochtitlanes y querían librarse de su yugo. Y vieron la llegada de Cortés, lo que no sabían es con quién estaban negociando. Pero vieron a Cortés como, digamos, la posibilidad de librarse de unos opresores. Lo que no sabían es que llegaban otros, claro. Sí. Ay, ama. Y no solo tenemos esta noche triste, ¿cómo la vamos a conseguir en México? ¿Llegará por Amazon hasta Sí. que se publique localmente? Que yo honestamente espero que se concrete. Tú ya, muy aparte de esta charla, me has dicho dos alternativas. Cualquiera de esas dos, en donde tengo muy buenos amigos y mucha gente que admiro, cualquiera de esas dos sería una opción genial, pero no la vamos a mencionar, no vaya a ser, no vaya a ser. ¿Cómo se consigue, pues, La Noche Triste en México? Pues hasta que, como has dicho, hasta que ojalá tengamos suerte y se pueda publicar allá. Hasta ese momento va a ser todo a través de Amazon, va a ser la única manera de conseguirlo de momento. Pero sí, yo espero de verdad que se publica allá. Sé que es un tema muy sensible, los editores mexicanos me lo dicen, es un tema sensible, es un tema que ir con cuidado. Pero como te decía, no hay que olvidar nunca que yo he hecho una obra de ficción y que mi idea no es aleccionar a nadie, sino tratar un tema. Yo creo que, si te soy sincero, creo que, tú fíjate, los norteamericanos, ellos tienen el western y ellos han explotado el western, todo lo que han podido, y a través del western han hablado de sí mismos, de incluso obras que hablan de la humanidad en general. Y creo que los españoles, los latinoamericanos, los mexicanos, tenemos la conquista, que yo creo que podría ser nuestro western particular. Puede ser un género que podríamos tratar y en el que descubrir muchísimas historias. Ahora vi que iban a sacar un Batman ambientado en esa época y había gente que se quejaba y yo al contrario. Es que pero me da rabia que lo hagan una vez más los gringos y que no lo hagamos nosotros. Sí. Sí. Entonces, tenemos ahí una fuente de historias y a veces la ficción te ayuda a acercarte a esa historia. Yo no tengo intención de leccionar a nadie ni de decir que mi palabra es la que cuenta. Pero si esa obra sirve para que alguien lo lea y se acerque y busque información, pues yo ya he conseguido lo que quería. Genial. Y además tienes un proyecto que a mí me tiene loco porque estoy hablando de una de las obras de teatro que más me gustan en toda la vida, que es de un tal José Zorrilla. Efectivamente. Y estás armando ahorita un Don Juan Tenorio con una precisión histórica, con unos vestuarios. No sé qué tanto estás metiendo de Ricardo Bilbor en ese Don Juan Tenorio que para cuándo se publica. En principio saldrá el próximo año. También intentaremos, te lo puedo asegurar, que se publique ya en México. A mí me encantaría que se publicara en México y luego en el resto en esto de tanto Centroamérica como Latinoamérica también. Nuestra idea es que salga en 2023. Está bastante avanzado, pero 2023 saldrá aquí en España y yo espero que justo a continuación allá, a ver si podemos conseguirlo también. Y la verdad es que también tengo mucha ilusión. Ya te he dicho antes, yo soy profesor de lengua castellana y literatura y con mis alumnos siempre me encuentro con el problema de que me dicen que no entienden. No entienden estas obras, les quedan lejanas, el lenguaje para ellos es complejo y cuesta bastante que se acerquen. Entonces, hace un tiempo decidí que iba a hacer adaptaciones de
de clásicos de la literatura española. Ahora lo vamos a ampliar, va a ser clásicos en lengua castellana en general. De hecho, tengo pensado alguna obra por ahí, lo que pasa es que no quiero decirlo todavía porque todavía no es seguro, pero sí que tengo pensadas obras que me encantaría adaptar. Y nada, hemos buscado, me alegro de que te guste, yo creo que el dibujante es muy bueno. Hemos actualizado Claudio. Claudio Hernández es muy bueno, muy bueno. Está haciendo unas páginas increíbles con un nivel tremendo. Hemos actualizado un poquito el físico y el vestuario, porque como te digo, yo nunca pongo en duda que lo que yo hago es ficción. Entonces, a mí no me cuesta nada. Yo siempre digo lo mismo. Si yo estoy haciendo algo y perdona, si yo estoy haciendo algo y yo veo que la realidad puede estropearme la ficción, pues lo siento, pero yo tiro hacia la ficción. O sea, a mí la verdad no puede estropearme la ficción porque yo soy un contador de historias de ficción. Ahora, me llama mucho la atención. Estaba yo tan feliz de verte y escucharte que no llamamos la atención que tú para nada eres un ignorante de la situación mexicana. Mm, Yo te conozco por Tu Viejo y el Narco, sí, que es la saga de este hombre cuyo nombre se me escapa, sí, don Alejo, que se llama, don Alejo, don Alejo que Garza. defiende su casa Sí, de una incursión de narcos. sí. En ese sentido, regreso a La Noche Triste. ¿Hay algún paralelismo entre la actitud de el hombre, la persona, ante lo desconocido y lo que considera injusto? Mm, en ese aspecto, Digo, estamos hablando de 500 años de diferencia, no sí. tendría por qué haber un lazo, pero... En ese aspecto no mucho porque, si te digo la verdad, no tuve tanto tiempo, pero sí un poquito en el personaje de Cuauhtémoc, que para mí sí que representa eso. Creo que es un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho. Su muerte me parece una ignominia, la verdad, lo que se le hizo, cómo se le torturó y luego como muere. Quizá él sería el único que encajaría en esa dignidad llevada hasta el final. Yo creo que es como murió Cuauhtémoc al final. Yo creo que si algo tienen en común esas obras, que es algo bastante común en todas mis obras, es como, digamos, que yo me opongo a esa, cuando se romantiza un poquito, cuando esas versiones románticas de la guerra y de ciertos personajes, que a mí es algo que nunca me ha gustado mucho, esa visión romántica de la guerra o de la violencia. Tanto en El Viejo y el Narco como aquí, yo intento siempre que sea una violencia que desagrade, que cuando uno lo contemple no tenga la sensación de que aquello fue heroico o que lo estaban protagonizando se sentían como héroes. Yo creo que el héroe, tal y como decía yo en El Viejo y el Narco, no nace ni tampoco se hace. Al héroe lo hacen otros. Son otros los que, una vez tú te has ido, te convierten en héroe. Pero tú no te puedes convertir en héroe. Son otros los que te hacen, a veces, a su conveniencia. Estoy muy, muy feliz de ver la perspectiva de el autor, de el académico. Todo eso se conjuga para convertirte en lo que eres, porque no puedes ponerte una camiseta hoy de académico y mañana de narrador. Cierto, eso es cierto. Uh, Aunque de todas maneras sí tenemos que tener algo como una esquizofrenia profesional para ser severo con tu trabajo. Sí. No sé qué tan duro seas contigo mismo cuando ves tu trabajo concluido. Mucho. Yo en general soy muy exigente y siempre hay un momento durante el proceso de creación, hay un momento en el que me entra el síndrome del impostor, en el que me paro y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién intento engañar? Esto es una basura, esto no lo va a leer nadie, esto no le va a gustar a nadie. Siempre hay un momento en el que me pasa eso. Luego, menos mal que me repongo de eso y logro terminar, pero luego cuando acabo la obra soy bastante crítico con lo que he hecho, la verdad.
y yo creo un poco como todos. Tiendo a fijarme un poquito solo en los defectos. En la del Viejo y el Narco, una cosa que sí que me molestaba mucho es que en algunos momentos se me escaparon bastantes modismos de aquí de España. Entonces, Sí, hay. unos sí que estaban hechos a propósito porque, fíjate, esto es algo que mucha gente no sabe. Porque cuando yo supe que se iba a publicar en México, me dijeron que solo podía hacer una versión, para España y para México. No iba a haber dos versiones. Entonces, intenté buscar un camino intermedio más estándar, con algunos mexicanismos. Pero, y se lo di a revisar a un amigo mío, pero no se lo di a revisar todo porque me sabía mal, porque veía que era un poco abusar de la confianza de mi amigo, y me revisó algunas partes que ahí sí que están bien, y las que no me revisó se me escaparon algunos modismos de España, algún vosotros por ahí, que luego cada vez que lo veo me sangran los ojos, si te digo la verdad. Me da muchísima rabia. Luego, algo más de lenguaje estándar, que sí que me criticaban algunos mexicanos, eso no me molesta porque ellos tienen que entender que eso está hecho a propósito, porque era la misma versión para España y para México. Y en España es curioso porque había gente que se quejaba de los mexicanismos, que decía que había demasiados. Y yo les dije, yo os prometo que no hay demasiados. De hecho, se me han escapado muchos modismos de aquí de España, muchas expresiones, por desgracia. No me habría gustado. Si se hubiera podido hacer, pero no se podía por presupuesto, yo quería que mi versión mexicana la revisara un autor mexicano y hubiese sido 100%, si te digo la verdad. Quería pedir ayuda a algún autor, pero no se pudo hacer por una cuestión de presupuesto. No, pero es que desgraciadamente nosotros somos maravillosos, no somos ideales. Si fuéramos ideales, tendríamos tomados todos los medios para hacer el trabajo que realmente quisiéramos hacer. Sí. Pero nos quedamos con nuestras maravillas. Exacto, pero es inevitable ser crítico un poquito con lo que haces. Aún así, yo, en líneas generales, con El Viejo y el Narco, estoy muy contento y tanto a Max como a mí nos ha dado muchísimo, muchísimo, tanto en España como en México. Nos ha dado mucho y es una obra, no sé, yo siempre será de mis favoritas. Max Bento, tu ilustrador en El Viejo y el Narco, que está disponible en Editorial Panini México. Un tomo muy bonito, un tomo muy guapo, como dicen por ahí. Muy bien, cierto. Ricardo, pues vamos a ver con atención Tu Noche Triste, que no sé si es tú o es La Noche Triste. Creo que es La Noche Triste de todos. Sí, y La Noche Triste de Ricardo Bilbao. Efectivamente. Estoy esperando con mucha ilusión ver tu Tenorio. Y pues vamos a ver qué sigue, porque usted todavía tiene muchas cosas que hacer. Sí, todavía. Y muchas historias que contar. Sí. Pues Martín, yo de verdad que sí, y te agradezco muchísimo esta entrevista y que me hayas invitado y estar aquí contigo. Para mí es un placer, la verdad, y un honor, la verdad. El honor es todo nuestro, que finalmente Santos Comics es el programa que le da lustre a los ilustres narradores iberoamericanos. Muy bien. Gracias de veras, Ricardo. Gracias, Martín. Vamos a seguir mirando tu trabajo, disfrutando, creciendo con todas las cosas chingonas que haces tú. Muy bien, muchas gracias y te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo para ti. Gracias de veras. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en Santos Comics. Hay muchos universos todavía por recorrer. Y deje usted los universos, los multiversos, sigan con nosotros en Rompeviento TV.